Muy bien, pues vamos comenzando entonces con nuestra aportación de esta tarde. Vamos a ver la vida de Tamar, la nuera de Judá, porque sabemos que hubo otra Tamar, que fue la hija de David, ¿verdad? En esta ocasión vamos a ver Tamar, la nuera de Judá, y obviamente, de paso, vamos a hablar de la esposa de Yehudá, o la esposa de Judá. Esta mujer de la cual se dice muy poco en la escritura, pero que finalmente pues también está dentro de la historia y dentro del relato que vamos a estar analizando en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis. Y bueno, nuestras hermanitas, nuestras amigas que nos están escuchando por primera vez, les recuerdo que tenemos la serie de las mujeres de la Biblia en la página web cielosnuevosytierranueva.org. Allí pueden entrar a nuestro canal de iVoox, en donde van a poder encontrar también otros temas bíblicos para mujeres y también aportaciones de otras hermanas que han participado y que siguen participando, compartiendo con nosotras en este grupo de mujeres. Entonces, esperamos que la serie pueda ser de bendición para todas. Esta ya es la segunda vuelta que le estamos dando a la serie de las mujeres de la Biblia. Y pues en realidad, como les he platicado en otras ocasiones, le hemos ido pues añadiendo, porque la verdad es que hay muchísima información que siempre uno va rescatando de la palabra, de la escritura. Le hemos ido añadiendo algunas cosas y pues la hemos ido enriqueciendo. Entonces pues esperamos que pueda ser de bendición para todas ustedes. Y bueno, vamos entonces con la historia de Tamar y la esposa de Yehudá, que se desarrollan alrededor del año 1727 antes de la era común. El nombre de Tamar significa estar erecto como palmera datilera. También lo traducen como tronco de palmera o como delgada, ¿sí? Ya ven, como alusión a las palmeras, que es un tronco bastante alto y delgado. Eso es lo que refiere el nombre de Tamar. La palabra para referir al tronco de una palmera es tomer o tomer, que se escribe igual que el nombre de Tamar, pero se pronuncia diferente. Ustedes saben que todas las palabras en hebreo tienen una raíz, y de ahí es de donde vamos partiendo con los significados de los nombres de las personas o de los lugares. En este caso, el nombre de Tamar, que viene de la raíz tomer, hace alusión a una palmera, a una ciudad de palmeras o a una columna de nube. Esto nos puede hablar de dos cosas con respecto a Tamar. Ya ven que hemos visto en otras ocasiones que cada una de las mujeres de la Biblia, sus nombres tienen algo que hablarnos acerca de sus vidas o de sus historias. Hemos visto muchas mujeres de la Biblia, por ejemplo, Hagar. Cuando hablamos de Hagar, vimos cómo el significado de su nombre tiene bastante similitud con lo que fue su vida. Entonces, ¿cómo podría hablarnos en este caso el nombre de Tamar, de su persona? Muchas veces también no solamente es con su vida, sino con su físico. Ustedes saben que los niños, y sobre todo en la anterioridad, en la época bíblica, cuando nacían, se les ponían sus nombres dentro de los primeros días de vida y lo hacían en base a sus características, ya sean físicas o ya sea de cualquier otro tipo. En este caso pudiéramos pensar que Tamar tenía una belleza muy especial, sobresaliente, sobre todo pues para el promedio de las mujeres del Medio Oriente. Posiblemente era una mujer pues delgada, era una mujer incluso quizás un poco más alta que el común de las mujeres en la región, y por supuesto que esto podría haberla hecho sobresalir de entre todas las demás. Nos podría hablar su nombre de una característica física, como lo son las palmeras, esbelta, alta, pero también podría hablarnos de otra característica de las palmeras, que es la fortaleza, la belleza y la fertilidad, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que Tamar fue una mujer justa, fue una mujer muy especial, fue una mujer muy celosa de lo que se conocía hasta ese momento como la fe, ¿sí? Es una mujer que fue receptora de una de las semillas más importantes
de las 12 tribus, que fue la semilla de Yehudá, que pues obviamente sabemos que era muy importante porque estamos hablando del linaje del cual el Mesías vendría a nacer en medio de una familia que sería de este linaje. Y ella pareciera que no cesó hasta llevar a cabo ese cumplimiento de que Yehudá trajera una descendencia que fuera limpia. Vamos a ver cómo ella actuó de una manera, pues para muchos muy cuestionable, porque lo que ella hizo, pues es muy, no es apropiado para algunos críticos de la Biblia, no es apropiada la actitud que tuvo Tamar. Sin embargo, vamos a tratar de entenderlo conforme al contexto y vamos a tratar de ver más allá de lo físico, de lo que a simple vista nuestros ojos pueden leer o entender, y vamos a tratar de verlo desde un punto de vista profético. Primeramente, y para llegar a la historia de Tamar, vamos a ver un poquito acerca de la esposa de Yehudá. ¿Quién fue la esposa de Yehudá? Pues en la escritura no se da su nombre. Hay una referencia en el Sefer HaYashar, en el libro de Yashar, acerca de su nombre, pero en la Biblia no. Y bueno, vamos a ver lo que dice en la escritura acerca de esta mujer. Bueno, vamos a leer Bereshit 38, desde el verso 1. Dice: por aquel tiempo, y bueno, ¿cuál tiempo? Aquí les puse un pequeño comentario. Después de que por iniciativa de Yehudá, él y sus hermanos vendieron a Yosef. Si ustedes van al capítulo 37, ahí se van a dar cuenta de todo lo que antecede a lo que vamos a leer ahorita, ¿sí? Que fue la unión de Yehudá con una mujer cananea. Dice por acá Yerusha: sí, conforme a nuestros ojos es algo muy extraño, pero conforme al plan del Eterno tiene un enorme propósito. Así es, y muy importante. Entonces, si ustedes van al capítulo 37 y lo leen, se van a dar cuenta por qué el capítulo 38, aunque sabemos que obviamente la Torah no fue escrita de esta manera, dividida por capítulos y versículos, sino de una forma corrida, pero vamos a darnos cuenta que antes de esta narración, cuando dice por aquel tiempo, lo que veremos es cómo fue que Yosef fue entregado como esclavo, ¿sí? Fue vendido. Entonces, esto es muy importante porque esto marca algo trascendental en la vida de Yehudá. Vamos a leerlo. Por aquel tiempo, bajó Judá de donde sus hermanos para dirigirse a cierto individuo de Adulam llamado Jirá. Allí conoció Judá a la hija de un cananeo llamado Suá, y tomándola por esposa se llegó a ella. Ella concibió y dio a luz un hijo al que llamó Volvió a concebir y dio a luz otro hijo al que llamó Onán. Nuevamente dio a luz otro hijo al que llamó Shelah. Ella se encontraba en Aksib al darle a luz. Bienvenida Nancy, muy buenas tardes. Y las que se sigan añadiendo, bienvenidas todas. Y bueno, aquí vemos entonces que esta mujer era una mujer cananea. Se imaginan nada más Judá, la tribu principal, porque dentro del pueblo de Israel era una de las tribus principales, como la tribu representativa de todas las 12 tribus. ¿Se imaginan el linaje de Yehudá mezclado con linaje cananeo? Esto es algo que tiene que tomarse en cuenta y que es muy, muy importante para después poder entender todo lo que hizo Tamar. Judá se apartó de sus hermanos. La palabra que se usa para apartarse es la palabra yarad. Yarad, que significa descender. Aquí lo tienen en la pantalla. Yarad significa descender. Dice el diccionario literalmente ir hacia abajo, o convencionalmente a una región más baja como la playa, una frontera, al enemigo, etc.
figurativamente caer, causativo de llevar abajo, abajo, abatir, a apartar, etc. Esta palabra no solo se usa para referirse a algo físico, sino implícitamente también a algo espiritual, ¿ok? Esto es muy, muy importante, porque antes de la historia de Yehudá con sus hijos, con su esposa que tomó, es él el que tuvo la idea de vender a Yosef a los mercaderes para deshacerse de él, y los hermanos, el resto de los hermanos de Yehudá, recordemos que lo aprobaron. Recuerden que Yosef ya era muy envidiado por sus hermanos. Yosef era usado como aquel que le llevaba toda la información a Jacob de esos hijos suyos que tenían muy mala fama, ¿verdad? Los hijos de las concubinas sobre todo. Lo que nos deja pensar que estas mujeres, Silpa y Bilhá, pues no instruyeron correctamente a sus hijos, no les dedicaron lo suficiente para que fueran hombres rectos delante del Eterno, como obviamente se le dedicó a Yosef. Pero bueno, sabemos que todo tenía un propósito, ¿verdad? Este favoritismo de Jacob hacia Yosef ya tenía enfadados a los hermanos de Yosef, comenzaban a odiarlo, comenzaban a notar la preferencia que tenía Jacob, ya estaban planeando matarlo, ¿se acuerdan? Cuando Rubén intercede, el hijo mayor, Rubén, el hijo mayor de Jacob, intercede y lo libra de la muerte, ¿verdad? Después, él sugiere que sea echado en un pozo o en una cisterna. ¿Y qué pasa después? Vemos que él aparentemente se aleja, Rubén se aleja de ese lugar, mientras él no está, Yehudá propone venderlo, ¿sí? Ven que viene una caravana de mercaderes, propone venderlo, y después cuando Rubén regresa, dice la escritura que se preocupó demasiado porque su propósito era regresarlo a su padre y librarlo de la mano de sus hermanos, pero ¿qué pasó? Ya no lo encontró, y entonces ahí viene todo lo que ya conocemos en la historia. Después de esto, después de esta iniciativa de Yehudá de haberlo vendido y deshacerse de él y todo el plan que maquinó y que sus hermanos apoyaron, fue lo que sucede cuando él se aparta. Esto nos sugiere que sintió el peso de lo que había hecho, y seguramente imagínense, al ver el dolor tan grande que había causado a su padre, pues lo que menos podía hacer era seguir ahí viéndolo sufrir, ¿no? Entonces, él se aparta de su padre, de un ambiente pues de santidad, porque al final de cuentas Jacob era un hombre recto delante del Eterno. Yehudá se aleja, desciende, ¿sí? Desciende a otra región, a una región de una nación pagana que rodeaba la tierra en donde habitaba Jacob y su descendencia, y por esta causa es que toma a una mujer cananea, y pareciera que eso es lo que hace que el juicio comience a llegarles a sus descendientes, que son sus hijos. Sin embargo, vemos que todo esto el Eterno lo permitió, y lo permitió como una sombra, ¿sí? Todo lo que vemos entre Yosef, entre todo lo que hizo Yehudá, todo esto es una sombra de lo que en el futuro vendría a suceder con el Mesías de Israel. Ya sabemos cómo fue que de la misma manera como Yehudá, hijo de Jacob, vendió a Yosef, también fue alegóricamente o representativo de lo que tiempo después otro hombre también llamado Yehudá, que es Judas, vendería al mismo Mesías Yeshua, que pues era un hombre justo. Entonces, todo esto pues el Eterno lo permite para llevar a cabo un plan, ¿verdad? Así como Yosef en su momento se convirtió en aquel que trajo pan a todo Egipto y las naciones vecinas, pues de la misma manera el que Yehudá o que Judas haya entregado a Yeshua hace que él se convierta como el pan que descendió del cielo para darnos vida a nosotros. Entonces, en este contexto, Yehudá sale de la casa de su padre, toma una esposa. En el libro de Yashar dice que se llamó Aliyat, ¿ok? En el libro de Yashar dice que se llamó Aliyat. En la Biblia no lo dice. Bueno, esta mujer se casa con Yehudá,
tiene a sus hijos, tiene sus 3 hijos, pero después fallece, después muere. El hecho de que de que haya muerto, esto permitió que se desarrollara la historia de Tamar, porque definitivamente si esta mujer no hubiera estado, o más bien si esta mujer hubiera estado presente, no hubiera pasado todo lo que veremos. Vamos a leer Bereshit 38. Bereshit 38 desde el verso 6. Vamos a ver lo que dice. Judá tomó para su primogénito a una mujer llamada Tamar. Y bueno, vemos cómo ya habían pasado algunos años, ¿verdad? Dice en el verso 7, el primogénito de Yehudá, fue malo a los ojos del Eterno. El Eterno le hizo morir. Entonces Yehudá dijo a Onán, cásate con la mujer de tu hermano y cumple como cuñado con ella, procurando descendencia a tu hermano. Onán sabía que aquella descendencia no sería suya, y así, si bien tuvo relaciones con su cuñada, derramaba a tierra, evitando el dar descendencia a su hermano. Pareció mal al Eterno lo que hacía y le hizo morir también a él. Entonces Yehudá dijo a su nuera Tamar, quédate como viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Shelah, pues se decía, por si acaso muere él también, lo mismo que sus hermanos. Tamar se fue y quedó en casa de su padre. Y bueno, con estas actitudes de los hijos de Yehudá definitivamente podemos ver las consecuencias de haber tomado una mujer cananea por esposa, ¿verdad? Una mujer que por supuesto no instruyó a sus hijos en el temor del Eterno, que muy seguramente se mantuvo con las costumbres de su pueblo, y obviamente razón por la cual el Eterno muy probablemente permitió que más adelante esta mujer muriera, para que la descendencia de Yehudá quedara limpia por medio de Tamar, quien según el libro de Yashar era hija de Elam, un hijo de Shem. Shem, el hijo de Noach, ¿ok? Y bueno, vemos aquí a un Yehudá que tenía su corazón completamente endurecido por lo que había pasado con su hermano Yosef. Y así fue como el Eterno todo lo usó todas las circunstancias, que fue lo que hizo Yehudá, la muerte de su esposa, lo que hicieron sus hijos, todo lo que pasó para poder cumplir con sus propósitos. Fíjense, según en el libro de Yashar y la cronología bíblica, Shem, que como les digo es Sem, el hijo de Noach, era el mismo Melquisedec que se apareció a Abraham y a quien éste dio los diezmos del botín de guerra que obtuvo por la derrota de Kedorlaomer. Este mismo hombre, Shem, que se le conoció como Melquisedec o rey de paz, rey de justicia, tuvo un hijo llamado Elam. Y según el libro de Yashar, este Elam tuvo por hija a Tamar, la nuera de Yehudá, ¿ok? Es por eso que podemos pensar o podemos ver que esta mujer tenía un discernimiento especial del tiempo en el que estaba viviendo. Un discernimiento que a mí me recuerda a donde lo que pasó con Ribka, que ella entendía que era Jacob el que tenía que recibir la bendición. ¿Se acuerdan? Dice por acá, la enseñanza de la madre en los hijos aquí es muy clara. Así es, muy muy claro cómo es que una mujer que no es temerosa del Eterno y cría a sus hijos de la misma forma, pues vemos ahí el testimonio, ¿no? A través de ellos. Entonces, aparentemente Tamar era mucho más consciente de lo que sería la futura, en ese momento, la futura tribu de Yehudá, de la cual vendría ese Goel, ese redentor, que sería el Mesías para Israel, a quien se le daría el cetro, ¿se acuerdan? Porque recuerden que dice en Bereshit 49:10, dice que, bueno, Jacob profetiza a cada uno de sus hijos y a Yehudá le dice, no será quitado el cetro de Israel hasta que
el cetro de Judá hasta que venga Shiloh, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos cómo era tan importante la Será, la descendencia, la simiente de Yehudá, pero parece que Yehudá mismo no era consciente de esto. Por eso vamos a poder entender las acciones de Tamar, porque todo lo que ella hizo, lo hizo gracias a una clara instrucción que recibió por parte de Elam, que a su vez era Shem, o que venía de Shem, Elam, hijo de Shem, que les permitía entender cuán importante era la descendencia de Yehudá. No es casualidad que el Eterno haya puesto a esta mujer en la vida de esta familia y que al final de cuentas pues los hijos hayan decidido por la rebeldía y hayan sido quitados del camino para que al final esos hijos que vinieran de Yehudá vinieran de un linaje limpio, que fuera un linaje completamente semita, que fuera completamente de la línea de la cual vendría la promesa, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que continúa en el relato para ver cómo fue que Yehudá tomó a Tamar, cómo fue que el Eterno permitió toda esta historia. Y vamos a ver ahora sí que a la misma Tamar en acción, porque lo que ella hizo definitivamente que requirió valentía, y imagínense todo a lo que ella se estaba exponiendo al hacer lo que vamos a leer. Vamos a leer Bereshit 38, desde el verso 12. Vamos a continuar, dice: Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, la mujer de Judá. Cuando Judá se hubo consolado, subió a Timná para ver el trasquileo de su rebaño, junto con Jirá, su compañero adulamita. Se lo notificaron a Tamar: Oye, tu suegro sube a Timná para el trasquileo de su rebaño. Entonces ella se quitó de encima sus ropas de viuda y se cubrió con el velo, y bien disfrazada se sentó en Petach Enaim, que está a la vera del camino en Timná. Veía, en efecto, que Selá había crecido, pero que ella no le era dada por mujer. Yehudá la vio y la tomó por una ramera, porque se había tapado el rostro. Y desviándose hacia ella dijo: Déjame ir contigo, pues no la reconoció como su nuera. Dijo ella: ¿Y qué me das por venir conmigo? Te mandaré un cabrito de mi rebaño. Si me das prenda hasta que me lo mandes, dice en el verso 18, ¿qué prenda he de darte? Le dice Tamar: tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en la mano. Y se lo dio y se unió a ella, la cual quedó encinta de él. Dice en el verso 19, vamos a seguir leyendo por acá. Entonces se marchó ella y quitándose el velo se vistió sus ropas de viuda. Yehudá por su parte envió el cabrito por mediación de su compañero el adulamita para rescatar la prenda de manos de la mujer, pero éste no la encontró. Preguntó a los del lugar: ¿dónde está la ramera, aquella que había en Enaim, a la vera del camino? Ahí no ha habido ninguna ramera, dijeron. Entonces él se volvió donde Judá y dijo: no la he encontrado, y los mismos lugareños me han dicho que allí no ha habido ninguna ramera. Pues que se quede con ello, dijo Yehudá, que nadie se burle de nosotros. Ya ves cómo he enviado ese cabrito, y tú no la has encontrado. Y bueno, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? Ustedes, si hubieran estado en esa situación, y bueno, esto es algo que es muy bueno hacerlo como un ejercicio para poder entender a las mujeres de la Biblia, porque ¿qué hubieran hecho en esa situación? Ustedes esperaban que el hijo menor les fuera dado por esposo, ¿sí? El hijo menor crece, ya era tiempo de que se casara, de que le dieran una esposa, pero se da cuenta de que a Tamar no la llaman para ser su esposa y para poder traer la descendencia. Ella tuvo que pensar en algo. Imagínense, en el momento en el que le dicen: tu suegro está en tal lugar,
inmediatamente ella piensa en que puede tomar acción. Todo lo que ella hizo, este episodio que leemos en la vida de Tamar y de Yehudá, es proféticamente muy importante. Todo tiene un simbolismo y lo más interesante es que tiene un cumplimiento mesiánico, fíjense. Es una reseña, algo que está apuntando, que está señalando hacia Yeshua, como una sombra. Tamar lo que estaba buscando era la descendencia de Yehudá, ¿sí? Imagínense cómo hubiera sido la descendencia de Yehudá si él, que tuvo hijos con una mujer cananea, estos hijos hubieran tenido otros hijos, aunque fueran de Tamar, pero al final de cuentas el linaje pues ya vendría contaminado, ya vendría mezclado con la nación cananea, la cual el Eterno siempre fue muy enfático, no tomar mujeres de los cananeos. ¿Y qué hace Yehudá? Seguramente su moral decayó tanto después de lo que hizo, que se apartó y dijo, pues ya no importa si tomo mujeres de Canaán, después de lo que hice, tomar mujeres de Canaán, ya no importa. Pero él no entendía lo que podría suceder con su zerá, con su simiente, al tomar esta mujer. Así que el Eterno tuvo que permitir que todas las cosas fueran sucediendo para que entonces llegara a suceder esto con Tamar. Sí, es muy difícil, como ponen por acá, es muy difícil entender la decisión de Tamar, totalmente. No podemos asegurar que ella haya tenido completamente frialdad en el sentido de que no haya tenido ningún pudor al hacer esto. Yo me imagino que sí tuvo de alguna manera este pudor, pero sabía que era la única forma para traer descendencia de Yehudá, pero una descendencia legítima, una descendencia limpia. Así es. Y sí, pues era, según algunos textos, como el Sefer de Yashar, era completamente semita, así es. Era nieta de Shem, según el texto. Y en efecto no podía relacionarse con cualquier mujer, o sea, Yehudá tenía que mantener la cera limpia, ¿no? Entonces, imagínense, ella como una mujer viuda, pudo haber vuelto a desposarse con otro hombre y pudo haber tenido hijos con otro hombre. Sin embargo, primero pues ella fue obediente. Ella se esperó, así como le prometieron, como le dijeron, porque aparte de todo, era algo que aunque después se promulgó por escrito como ley, era algo que sabían que se tenía que hacer, que era la ley del levirato. ¿Qué es esto? Que cuando una mujer se casaba con un varón, pero este varón moría sin dejar hijos, sin dejar descendencia, su hermano o su pariente más inmediato tenía que redimir su simiente, tenía que redimir a su mujer, tenía que casarse con la mujer del hombre que falleció, para que entonces el hijo que naciera fuera contado del varón que estaba muerto, ¿sí? Y así su nombre no se perdía del pueblo de Israel. Pero en este caso, pues vemos que los hijos de la esposa de Yehudá, pues eran completamente perversos. El primero era malo, murió. Onán, imagínense, Onán era un envidioso. Onán no quería él otorgar su simiente para que ésta fuera a nombre de su hermano. ¿Por qué? Porque él decía, yo no voy a ser contemplado con esta simiente. El que va a ser, el nombre que va a llevar esta simiente va a ser el de mi hermano. Entonces, pues yo no quiero eso, ¿no? Fue un hombre egoísta. Entonces, ¿qué hizo? Pues aprovechó de la situación, estuvo con Tamar, pero no la permitía que concibiera, vertía en tierra, dice la Escritura. Entonces, pues imagínense cómo el Eterno vio todo esto, que permitió que sucediera así, quitó también a ese hombre de la vida de Tamar. Ella espera obedientemente por el más joven, por Shelah. ¿Y qué pasa? Yehudá teme que su hijo también muriera. Yo creo que ya pensaba que era una especie de maldición
que Tamar hacía que sus hijos fallecieran y que dijo, el único que me queda no se lo voy a dar, ¿verdad? Pues no le dio a Shelah y ella dijo, esto tiene que redimirse, o sea, no se va a quedar así, tiene que haber una descendencia de Yehudá, tiene que continuar este linaje y alguien tenía que rescatarla a ella como viuda. Entonces, así como el Eterno permitió todo esto, como quitó a los hombres por su maldad, a los hijos de Yehudá, asimismo permitió que que Tamar tuviera esta oportunidad de poder ser parte de la descendencia, pero directa de Yehudá, ya no de sus hijos que venían de una mujer cananea, sino el permitir que se limpiara la descendencia de Yehudá por medio de ella. Una descendencia que seguro que Tamar vio con muchísima más seriedad que el Yehudá mismo. Entonces, vamos a ver qué fue lo que ella usó. ¿Qué fue lo que ella usó para respaldar sus acciones? Para poder ampararse por lo que iba a hacer, porque ella sabía lo que iba a suceder cuando se enteraran de que ella estaba embarazada, porque se suponía que estaba esperando para poder desposarse con Shelah, y si ella, se embarazaba, iba a tomarle como adulterio, como fornicación, de que tuvo relaciones fuera del pacto que se le había hecho, que era con Shelah. Pero vamos a ver entonces aquí qué es lo que ella usa para poder respaldarse. Así es, era una mujer muy sabia, eso es lo que podemos apreciar. Primero le pidió a Yehudá como garantía su sello, ¿verdad? Ese sello que representa la firma o la identidad que muchas veces traían en forma de un anillo o traían en forma de algún dije, o que simplemente usaban para poder representar esa identidad de cada tribu o de cada patriarca, sobre todo. Entonces aquí le dice, dame tu sello. ¿Qué es el sello? Representa la firma o la identidad. Recordemos que Yehudá era la cabeza de las tribus, como comentamos hace un momento, y de esta tribu, vendría la salvación para Israel. De esa tribu también salieron los linajes de los reyes. Entonces, el sello que representa esta identidad y esta autoridad que el Eterno le otorgó a esta tribu, pues era algo muy importante que hablaba de quién era, quien lo portaba, y en este caso, pues, Yehudá. Después también le pidió su cordón. El cordón que representa los tzitziot, los tzitziot son los flecos que el Eterno ordenó que los israelitas pusieran en los 4 bordes de sus prendas y que representaban los mandamientos del Eterno. Esto nos habla proféticamente de la autoridad del Mesías en la Torá, quien vino a enseñarla y cumplirla de manera perfecta. Después también le pidió su báculo que simboliza poder o autoridad. Simboliza el reinado y la autoridad que el Eterno le confirió al Mesías como cabeza de todo Israel. Y aún también el cabrito nos habla de todos los simbolismos que el Eterno permitió que se marcaran, que se escribieran dentro de toda esta historia, que para muchos no se puede entender, pero cuando lo vemos desde un punto de vista profético, podemos darnos cuenta cómo el Eterno a veces usa estos recursos para trazar un plan perfecto, así como a Oseas, se le ordena tomar a una mujer fornicaria, una mujer prostituta, como él lo era Gomer. De la misma forma, así para poder de una manera física plasmar un plan de redención sobrenatural, de la misma forma podemos ver aquí en el relato entre Tamar y Yehudá cómo el Eterno estaba ahí plasmando al Mesías Yeshua como el Redentor. Fíjense, aún el cabrito nos habla de la sombra del Mesías y la manera en que Yehudá y todo el pueblo de Israel sería redimido. De Yehudá vendría la expiación por el pecado, que es la muerte de Yeshua,
quien cargaría con el pecado de Israel. Y no solamente porque de ahí, en medio de una familia de la tribu de Yehudá, nacería el Mesías. No solamente eso, sino que interesantemente, como comentamos, Yehudá proveyó de un cabrito, ¿verdad? De la misma manera como Yehudá, o conocido como Judas, entregó al Mesías. Entonces, imagínense todos estos simbolismos. Si los entendiéramos de esta forma, quitaríamos de nuestra mente esas percepciones de que Tamar se vistió de ramera. Para empezar, Tamar no se vistió de ramera. O sea, se puso un vestido, se quitó más bien el vestido de su viudez, de su luto, y se puso otro vestido. Lo que hizo fue cubrirse el rostro, como también en su momento vemos que Ribcá se cubrió su rostro cuando vio a Isaac de lejos, ¿se acuerdan? Ahora, en ese contexto y en esa ciudad particularmente, y en las ciudades, por supuesto, pues paganas, era muy común que se encontraran mujeres a las puertas de las ciudades que tenían su rostro cubierto, pero pues que estaban ahí para los hombres, ¿no? Insinuándose a los varones. En el relato entre Yehudá y Tamar, no vemos que Tamar se le haya insinuado a Yehudá. Vemos que Yehudá la vio, que su atención fue atraída, ¿sí? Él simplemente vio a Tamar, y fue entonces que la tomó por ramera porque estaba con su rostro cubierto, pero no porque Tamar haya llegado y se la haya insinuado como muchos se imaginan que sucedió, ¿verdad? Entonces, así Yehudá mira a Tamar, ella se aprovecha de la situación, por supuesto que sí, de la misma manera como Ribcá se aprovechó de que su esposo, de que Isaac ya no veía bien, para poderlo, pues sí, como lo puede decir la palabra, engañar para que pudiera darle la bendición a quien debería de tener la bendición, que era Jacob. Humanamente todas estas cosas las vemos así como, por ejemplo, señalamos a Ribcá, mira nada más cómo le mintió a su esposo. Señalamos a Jacob, mira nada más cómo le robó la primogenitura a Esaf. Señalamos a Tamar, mira nada más cómo fue y se le ofreció al suegro. Es muy carnal decirlo de esta forma, pero la verdad es que es muy difícil que cada persona, cada ser humano, y sobre todo pues hablando de quienes no creen en la veracidad de la Escritura, puedan ver estos textos con ojos proféticos, ¿sí? Así como también el Eterno permitió que Yosef fuera vendido por sus propios hermanos como esclavo, pasara tantos años en la cárcel, y todo lo que pasó para traer redención a todo un pueblo. O sea, imagínense, todas esas cosas humanamente no podemos entenderla, o muchos no las pueden entender, pero la verdad es que el Eterno ha plasmado un plan en cada historia de cada patriarca, que finalmente era un mensaje para que en el futuro el pueblo de Israel pudiera entender el tiempo de su visitación, que finalmente sabemos que muy pocos lograron entenderlo, pero a pesar de que fueron muy pocos en comparación a todos aquellos que no recibieron a Yeshua como el Mesías de Israel, aún así ese remanente fue suficiente para traer la redención del pueblo y para esparcir el mensaje entre las naciones, a tal grado que hasta hoy en día nosotros aquí estamos con la Biblia en nuestras manos y conociendo el mensaje de Yeshua, la buena nueva. Entonces, imagínense cómo era tan importante la intervención de Tamar. O sea, de verdad que es completamente humano el tratar de desacreditar, es completamente carnal. A ver, dice por acá, hablando de lo anterior, de la sombra de la figura del Mesías, me es muy significativo cuando Yosef dice en Bereshit 45:5, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Elohim delante de vosotros. Así también nuestro don Yeshua vino para preservación de vida, para que tuviéramos vida en él. Así es, justamente. Entonces ahí vemos el mensaje escondido, pero escondido y no, porque la verdad es que, bueno, al menos por medio del Ruach lo vemos muy claro,
Pero ahí está el mensaje detrás de toda esta historia. Dice por acá María Cristina, Judá no tenía nada de temor ni buscaba la santidad, pues no le importaba estar con una prostituta o con prostitutas. Pues bueno, obviamente como vemos, Judá en ese momento ya había decaído completamente su moralidad. ¿Por qué? Por lo que hizo. O sea, imagínense con lo que cargó. Y vemos que después pues se arrepienten, ¿verdad? O sea, él y todos sus hermanos se arrepintieron. Entonces sí, vemos un endurecimiento en Yehudá, y aún así, aunque él tuvo esta etapa de su vida en la cual pues accedió a pasar el tiempo con una mujer que para él era desconocida o que para él era extraña, aún así vemos cómo el Eterno usó también esta situación. ¿Por qué? Porque imagínense, si no hubiera sido así, ¿qué hubiera pasado? Si Tamar hubiera reclamado finalmente a Shelah, y si es que se lo hubieran entregado como esposo, pues el linaje hubiera continuado corrompido. Tenía que venir de Yehudá. Entonces, yo lo veo de esta forma, así como Isaac escucha a Jacob y dice, yo palpo a mi hijo Esaf, pero oigo la voz de Jacob, y de alguna manera esa situación estaba un poco confusa, pero pues el Eterno permitió todo ello. ¿Para qué? Para cumplir con un propósito. Y vemos cómo todo tuvo su retribución, ¿verdad? Y así como Yehudá y todos sus hermanos tuvieron temor de Yosef en su momento, pues hubo un arrepentimiento de lo que habían hecho, y al final el mismo Yosef también los perdonó, ¿no? Entonces vemos una restauración de sus vidas. Así que, pues imagínense, todo esto es un poco complicado y de pronto inaceptable también, ¿verdad? Obviamente no es algo que vamos a consentir para nada. Por ejemplo, el que un varón se acueste con una prostituta, pues por supuesto que no. Total, si ya era viudo, podía tomar otra mujer por esposa. Pero imagínense cómo a veces toda esta ceguera espiritual o física, como sucedió en el caso de Isaac, o en este caso de Yehudá, que no pudo reconocer físicamente a Tamar, cómo todo esto al final el Eterno lo usa para un propósito pues completamente sobrenatural, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir leyendo por acá para continuar con el relato. Dice en Bereshit 38, del verso 24 en adelante, dice, ahora bien, como a los 3 meses aproximadamente, Yehudá recibió este aviso: tu nuera Tamar ha fornicado, y lo que es más, ha quedado encinta a consecuencia de ello, dijo Yehudá. A consecuencia de ello. Y dijo Yehudá, sacadla y sea quemada. Fíjense, esto es lo más pues interesante de toda esa historia, como la actitud de Yehudá, como si él hubiera sido muy justo, ¿no? Efectivamente, como nos pone por acá María Cristina, o sea, ya había perdido completamente la santidad, pero quiere hacer justicia a Tamar, ¿no? Y a mí siempre me llamó mucho la atención que Tamar quedó embarazada en el primer momento, o sea, en el único momento que estuvo con Yehudá. Cuando vemos en otras ocasiones, en otros relatos de la Escritura, pues que hay mujeres estériles, ¿verdad? Hay mujeres que no tienen hijos tan pronto, o que simplemente no tienen hijos, o que pasan muchísimos años hasta que puedan tener un hijo. Pero vemos por aquí, por un lado, la fertilidad de Tamar, como lo hablábamos al principio con respecto al significado de su nombre, pero también cómo el Eterno lo permite, porque imagínense, hay mujeres que, por ejemplo, yo siempre he visto esto, ¿no? Digo, hay mujeres que, pues, fuera del matrimonio tienen un hijo y lo tienen en el primer intento, pero hay mujeres que se casan y no pueden lograr concebir. Entonces parece algo así como un tanto incongruente, ¿no? Pero pues el Eterno tiene sus propósitos. En este caso él permitió que Tamar
concibiera en ese preciso momento. Una sola vez y con eso bastó. Ahí vemos cómo definitivamente él estaba detrás de todo esto, permitiendo que cada cosa sucediera tal cual, para que entonces pudiera conformarse la tribu de Yehudá por medio de una mujer del mismo linaje. Y bueno, dice, hasta entonces se acordó de ella, ¿sí, verdad? Bien, vamos a ver en el verso 25, dice, pero cuando ya la sacaban, envió a ella un recado a su suegro: del hombre a quien esto pertenece estoy encinta. Y añadía: examina por favor de quién es este sello, este cordón y este bastón. Y bueno, ahí el baldazo de agua helada para Yehudá. ¿Por qué? Dice, Yehudá lo reconoció y dijo: ella tiene más razón que yo, porque la verdad es que no la he dado por mujer a mi hijo Shelah, y nunca más volvió a tener trato con ella. Dice en el verso 27, al tiempo del parto, resultó que tenía 2 mellizos en su vientre. Y ocurrió que durante el parto uno de ellos sacó la mano, y la partera le agarró y le ató una cinta escarlata a la mano, diciendo: este ha salido primero. Pero entonces retiró él la mano, y fue su hermano el que salió. Ella dijo: ¿cómo te has abierto brecha? Y le llamó Pérez o Fares. Detrás salió su hermano, que llevaba en la mano la cinta escarlata, y le llamó Seraj. Imagínense nada más. Al primer intento queda encinta, y queda encinta de mellizos, de 2 pequeños, que al final uno de ellos simplemente sería el que figuraría dentro de la historia de la redención por medio de Yehudá, que fue Fares, ¿verdad? O Pérez. Tamar, realmente vemos que si bien tuvo temor de lo que podría suceder, al menos no se dejó dominar por ese temor, no se dejó doblegar por el qué dirían, porque imagínense, cuando fuera descubierto su embarazo, ella sabía lo que iba a pasar, pero confiaba también en que había actuado justamente. Y vemos cómo Yehudá mismo lo reconoce, ¿verdad? De hecho, en otras versiones dice: ella ha sido más justa que yo. De la misma manera, esto me recuerda como pasó con Miriam, la madre de Yeshua, que no le dio temor del que dijeran cuando la encontraran embarazada por el Ruach. ¿Se acuerdan que Yosef ya no quería tomarla por esposa porque obviamente pensaban que ella había adulterado? Pues estaba prometida para Yosef, y después resulta que está embarazada y todavía no se casan. Pues eso era como un escándalo. Sin embargo, pues el Eterno le revela por medio de un malaj, le revela a Yosef que la puede tomar, y entonces ya con toda seguridad la toma. Imagínense igual aquí con Tamar. Ella sabía lo que podía pasar cuando se dieran cuenta que estaba embarazada, pero pues no podía dejarse atormentar por el temor, el temor de lo que fuera a pasar, y es por eso que ella tuvo que pedirle esos requisitos a Yehudá, para que sabía que en el momento en el que eso llegara a suceder, pudiera presentarlos como evidencia y decir: este hombre tenía que hacerme justicia y no lo hizo. Prometió darme a su hijo menor por esposo y no lo ha hecho. Y al final de cuentas, ella tuvo que hacerlo de una forma autónoma, ya que Yehudá pues completamente se había apartado de toda rectitud de lo que tenía que hacer, ¿no? Y bueno, es importante mencionar que ni Tamar ni Yehudá cometieron pecado en el sentido estricto, ya que ambos eran viudos, ¿sí? No había problema incluso de que se hayan unido porque no estaban casados, es decir, no estaba la esposa de Yehudá viva y que se haya ido él a meter con una ramera, ¿no? Por supuesto que si esto hubiera sido el caso, pues no hubiera pasado todo lo que pasó. Y también, por supuesto, Tamar pues ya era viuda. Sin embargo, pues toda esta situación no era el original, el plan original, ¿verdad? El plan original era tomar a Shelah. Pero ya cuando Tamar se da cuenta de que Yehudá se casó omiso a su pacto, porque finalmente se lo dijo,
pues ella tuvo que tomar acción. Es muy interesante que con el paso del tiempo a Tamar se le contó dentro de las mujeres que edificaron Israel. Se le tomó, a pesar de que ya no la tomó Yehudá como su mujer, se le tomó como una de las matriarcas, así se le reconoció. Y se le cuenta como una de las mujeres que edificaron Israel, y mayormente por ser de una tribu tan importante como era la tribu de la cual vendría, o en medio de la cual vendría a surgir el Mesías. Y no solo el Mesías, porque sabemos que finalmente Tamar es el antepasado del rey David y pues de toda esta parte tan importante de la historia del pueblo de Israel por medio de la tribu de Yehudá. Y bueno, además Tamar crió hijos de buen testimonio, que fue Farés o Pérez según la traducción. Y vamos a ver lo que dice en Ruth capítulo 4, fíjense cómo se le menciona. Ruth capítulo 4 verso 11 dice, y bueno, esto cuando Ruth y Boz se casan, dice, y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos, el Eterno haga a la mujer que entra en tu casa como a Rachel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén, y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Yehudá, por la descendencia que de esa joven te dé el Eterno. Y bueno, de los descendientes de Tamar y Yehudá hay personajes muy sobresalientes, sobre todo por su celo por las cosas del Eterno. ¿Quién fue Farés? Farés es un nombre que está contado dentro de la genealogía de la cual pues obviamente desciende el rey David. Y no, fíjense, no su hermano, no es su hermano el que está contado, sino Fares. Y vemos a Obed, Ishai, a David. Y finalmente vemos cómo podremos inferir que Tamar fue una mujer que por supuesto dirigió a sus hijos bajo el celo de la Torá. Vemos que, por ejemplo, los descendientes de Fares nunca se apartaron de Jerusalén. Fueron jefes del ejército de David, fueron fieles servidores. Y pues esto nos habla de cómo Tamar cumplió con su papel de una forma bastante acertada, bastante entregada. Y obviamente el Eterno le trajo retribución con esta descendencia, ¿no? Y bueno, el último registro que tenemos sobre Tamar lo vemos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, donde se testifica el linaje del Mesías. Y esto lo encontramos en Mateo 1:3, que dice, Yehudá engendró de Tamar a Farés y a Sara, Farés a Esrom y Esrom a Aram. En resumen, vamos a ver 5 puntos básicos y bueno, 6 con el que finalmente mencionamos hace un momento, que es la obediencia. Fíjense, por una parte vemos que Tamar fue una mujer valiente. Se necesitaba mucha valentía para tomar esas decisiones y hacerlas. Imagínense donde se haya dado cuenta Yehudá que quién era, donde la haya reconocido, pues ahora sí que todo se acaba ahí, ¿no? Pero confió. Y otro punto importante que aprendemos es que fue una mujer que emocionalmente no se dejó desanimar o deprimir por la situación. Se mantiene lúcida, se mantiene confiada y al final, pues fuerte, sabiendo que tenía que tomar una decisión. Fue una mujer que puso las emociones por un lado para pensar cómo actuar. No se dejó intimidar por ninguna emoción que sintiera, sino que ella sabía que tenía que tomar una decisión y tenía que hacerlo de la manera más acertada, ¿verdad? Por otro lado, vemos que fue una buena madre, como mencionábamos, una madre que ha permitido que la descendencia de ella, por medio de Fares, viniera el Mesías de Israel. Y fue una mujer que vivió íntegramente, lo que le dio el privilegio de figurar en la genealogía de las familias entre las cuales nacería el Mesías. Por mucho que se juzgue las acciones que tomó Tamar,
nadie le va a quitar ese privilegio de estar dentro de la genealogía del pueblo de Israel, sobre todo de la genealogía del Mesías, ¿verdad? Y bueno, podríamos decir que Tamar mantuvo, o el Eterno por medio de Tamar mantuvo limpio el linaje de Yehudá. Pudieron continuar los descendientes que finalmente recibieron la instrucción de mantenerse fieles por el linaje que iban a traer hasta Miriam y Yosef, ¿no? Que al final es el seno donde nació el Mesías. Y pues bueno, aquí podríamos concluir con esta aportación de Tamar, un instrumento que fue en las manos del Eterno para traer la bendición al pueblo de Israel, porque pues yo creo que es algo muy sobresaliente. Para mí es algo muy importante cómo todas estas acciones, cómo todas estas situaciones permitieron que al final concluyera en el Mesías, porque todo esto era por él. Todo lo que sucedió anterior a él era justamente para preparar su camino, ¿verdad? Entonces, pues no somos tampoco nadie para juzgar las acciones o para juzgar el proceder del Eterno en la vida de cada personaje que él decidió usar. Nos podemos limitar simplemente a tratar de entender todo lo que el Eterno ha hecho y pedirle que nos permita a nosotras también en nuestro tiempo ser mujeres ilustres, ser mujeres que sigamos edificando, así como lo dice en Proverbios, una mujer que con nuestras manos edifiquemos nuestro hogar, y no solamente por lo que hacemos, sino también que sepamos edificar con lo que decimos, con lo que hablamos en todo momento. Y pues que esa sea nuestra oración, que nuestra oración sea que el Eterno nos permita ser mujeres que podamos participar dentro de este plan que finalmente no ha concluido, porque si bien ya sucedió lo más grandioso que esperaba Israel, que era que viniera el Mesías, pues sabemos que también se nos ha prometido que volverá, y que volverá para llevarnos a una morada celestial. Así que anhelamos con todo nuestro corazón ese día, que nuestros ojos permitan ver el regreso de nuestro Señor, y que nos permita también el Eterno ser merecedoras de esas promesas y poder continuar esforzándonos desde hoy hasta ese día, que así lo permita el Eterno.